amigos de All In Sports. ¡Qué gusto y qué placer saludarlos! Muchas cosas han pasado desde el título de Carlos Alcaraz en Montecarlo. Vaya que si Ethan Quinn ha sido un rival complicado, pero me ha encantado esta versión resiliente, trabajadora, humilde de nuestro Carlitos Alcaraz, quien ya está mucho más cerca de ese Carlos Alcaraz que todos queremos ver en la cancha. Sonreír, ser combativo, no importa si pierdes el partido, pero estar ahí, no como en los últimos meses donde hemos visto un Carlos dubitativo, que cuando entra en una situación de crisis no tiene las respuestas correctas. Por eso lo de hoy es realmente importante y de aplauso en una primera ronda de Barcelona complicada. Pero tenemos muchísimo que platicar el día de hoy. Obviamente todo el triunfo de Alcaraz. Hay un nuevo tenista alemán. Anote usted su nombre, damas y caballeros, de Dura Palomero. Primer jugador nacido en el 2008, no solo en jugar su primer partido en el circuito del ATP, sino que además lo gana, sí, con retiro de Shapovalov, pero yo pude ver el partido. El primer set fue un juegazo. Shapovalov no tenía nada. Lo gana el chico de 17 años con una determinación y un tenis que da gusto ver. Increíble el triunfo, el festejo de este chico fue fantástico. Se llama Diego, definitivamente debe de tener ahí un origen hispano o italiano seguramente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a investigar más de él. Por lo pronto es una alegría, ¿no? Ver un jugador más. 549 me parece, da el salto hasta el 300 y cacho. En la fase previa recibe wild card, enfrenta a McDonald y le gana. Después enfrenta a Bublik y pierde. Como lucky loser entra, hace su debut ante Shapovalov en su torneo local en Múnich. Y sí, damas y caballeros, Diego da un sorpresón. Ganaba 3-0 ya el segundo set. Shapovalov decide al final retirarse por una supuesta lesión. Y yo insisto, no hay que quitarle ningún mérito a este nuevo jugador que solo viene a engalanar, ¿no? Lo de Quinn que acabamos de ver, sorpresa extraordinaria, 21 años y maravilloso el nivel que ha mostrado el estadounidense a pesar de ser una superficie, como lo sabemos, poco común para los norteamericanos, ¿no? Así es que esta irrupción en Múnich de Dura Palomero me parece extraordinaria, Chiclink. Una más, ojalá logre continuar ese camino de madurez, ese proceso y logre consolidarse como un jugador importante dentro del circuito del ATP, ¿no? Sorpresas, Mensik fuera en Alemania, lo echó Hoffman, tremendo. Koboli también, que venía de ser campeón, eliminado por Shevchenko. Cerúndolo ganando en sets corridos. Struff en casa, gran resultado para Cerúndolo también. Sevita Báez, partido duro, complicado, pero gana ante Desmusur. Ese segundo set fue duro para Seba, pero termina llevándoselo. Eso ya es en Barcelona, ¿no? También hablar de Nabone, que estaba jugando en estos momentos. Va ganando el segundo set ante Orrega Aliassime y Sisu Bergs y Bublik en el último partido. Jarry dio la lucha, Dio la lucha Jarry ante Humbert en Alemania, pero al final termina avanzando el jugador francés, ¿no? Y aquí tenemos ya resultados de Barcelona, como les decía, Báez ganando, Carreño lucha, intenta, partidazo de Fils, extraordinario lo del francés y termina ganando. Tsitsipas barrió con Opelka. ¿Qué tal lo de Opelka, Denunciando amenazas
de Gaudenzi, el presidente del ATP, que le mandó un jugador a decirle que si no se retiraba de esta lista de jugadores que han demandado al circuito del ATP y a todas las organizaciones que de él dependen, le van a quitar su pensión y no sé qué y no sé cuánto. Está muy, muy, muy caliente el tema de la demanda y todo lo que pasa extra cancha dentro de los vestuarios. El único partido del día a 3 sets, Desjere elimina a Rinderknech y así Desjere, el serbio, será el próximo rival de Carlos Alcaraz. De Miñaur aplasta a Tomás Echeverry. Creo que lo de Echeverry ya empieza a ser una crisis fuerte. La caída ya es grande, no se ha logrado detener la hemorragia. Es importante que el argentino reaccione, vuelva a recuperar la confianza y está en este momento, ¿no? En el que entran todos, en esta turbulencia. Ya está prácticamente a punto de volver a dejar el top 50 del ATP Tour, ¿no? Aquí contra de Miñaur en los 2 primeros games le quiebran, tiene oportunidades, no aprovecha ninguna, la verdad, lejísimos, ¿no? Perdón, también Munar en 3 sets, triunfazo, impresionante, reponiéndose a un set perdido ante Tiafoe, extraordinario. Lo del español, quien yo había dicho que iba a darse de baja de este torneo, pero al final no. Fe de ratas, también fe de ratas, por cierto. Dije que Rafael Nadal ganó 7 veces consecutivas Monte Carlo y no, fueron 8. Recordemos que el Conde de Godó lo ganó 12 veces. Es uno de los 4 torneos que Rafa ganó más de 10 veces. El único tenista en tener obviamente esos números. En el Conde de Godó no son tantos seguidos como en Monte Carlo, porque por ahí se atraviesa Verdasco un año, pero definitivamente es uno de los principales torneos. Obviamente ya se tiene ahí la primera pista. Rafael Nadal, yo espero muchas más y de mucha más importancia que llegan a tener este nombre, donde obviamente, ¿no? Una de las locuras más grandes en la historia del deporte, ¿no? Fue ver a Nadal durante 5 o 6 años jugar en la pista con su propio nombre, ¿no? Eso es algo que absolutamente nadie más tiene. Además, una pista a la que le pongan el nombre, no que tú se lo pongas, ¿no? Es tan importante, ¿no? Pero bueno, a ver, antes de hablar del tema de Carlitos, quiero tocar con ustedes este tema candente, turbio, oscuro, pero que tenemos que tocar, y más en este canal donde no le tenemos miedo a la palabra apuestas, donde entendemos perfectamente bien que las apuestas y el deporte profesional hoy, en el año 2025, son prácticamente uno mismo. La Liga Mexicana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Su patrocinador principal es Caliente, una casa de apuestas que además es dueña de varios equipos de fútbol. Y así, sin duda alguna, debe de suceder en un sinfín de deportes. Tenemos que entender que el hecho de que exista corrupción en las apuestas, eso no significa que tampoco exista un lado positivo y extraordinario del otro lado. Si no somos capaces de entender que las apuestas llegaron para siempre en el deporte, estamos todos locos entonces. De que sea una situación que te pueda llevar a que los jugadores se corrompan, entonces tú trabaja para que cada vez tengas menos casos de corrupción. Sí, ok, en México, en Sudamérica tenemos un sinfín de jugadores castigados por amaño de partidos. Correcto, lo aceptamos, no hay ningún problema, se habla, se dice y no pasa absolutamente nada. Pero el tema de las apuestas y el deporte va mucho más allá. Ahorita en México acabamos de tener un problema en la Liga de Fútbol de expansión, y también tenemos un problema actualmente con un equipo de la Liga de Fútbol femenil. Y esto es algo que, bueno, lo vemos viendo en la Liga Premier, ¿no? Acaban de ser suspendidos ¿cuántos jugadores del Newcastle?
que venían de Italia, no sé qué, ¿no? O sea, siempre cuando exista esta dualidad de deportes apuestas, va a poder existir esta situación de corrupción. Pero va a existir en todos lados. También existe en el fútbol a la hora de hacer transacciones por los jugadores, ¿no? No por el hecho de que haya mucha gente que hace trampa, lava dinero y se aprovecha de una transacción de un jugador para ganarse un dinero, no significa que todo el mundo del fútbol esté podrido. Sí hay un gran cáncer, ¿eh? También tan grande o tan fuerte como el que puede generar el mundo de las apuestas y el deporte. Bueno, después de este colofón, ¿qué sucedió? Gombos, jugador eslovaco, me parece, está jugando un Challenger en Madrid. Hay varios supuestos apostadores en la tribuna que están presionando al jugador, festejando sus dobles faltas y, según, tratando de influir en el resultado. Y a ver, perdón, ¿cuál es la diferencia de que sea una persona que apuesta a un resultado deportivo que vaya a una tribuna de un deporte profesional a expresar su satisfacción o su rechazo por lo que está viendo en la cancha? Al jugador, al coach, ¿qué le importa los motivos que llevan al aficionado para celebrar una doble falta, un error o alguna cuestión que le beneficie? Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia de que sea un apostador a que sea el primo del jugador o simplemente un aficionado a ese deportista? ¿Por qué si puede ir un aficionado a una cancha y meterse, involucrarse en el partido? ¿Cuántas escenas no hemos visto últimamente de jugadores peleándose con la tribuna? Damas y caballeros, es hora de que el tenis crezca. Por favor, dejemos estas discusiones estériles. Si no estás preparado para que en la tribuna haya apostadores que fueron en contra tuya y te van a celebrar hasta una doble falta, discúlpame, tú no estás preparado para ser un deportista profesional. ¿Qué le vamos a decir a los jugadores de básquetbol cuando se van a poner a tirar un tiro libre y están en el estadio del rival y toda la tribuna trata de distraerlos? ¿Cuándo va a entender el tenis que tiene que dar el siguiente paso? Tiene que ir mucho más allá. Gombos agarra, termina, pierde el partido, se va a la tribuna, encara a un grupo de 5 o 6 personas que supuestamente eran apostadores y les dice: ¿están contentos? ¿Están satisfechos de que haya yo perdido el partido? ¡Caramba, Gombos! El único responsable de que no pudiste con la presión fuiste tú. ¿Qué más da si es apostador, si es familiar de tu rival o si es simplemente un aficionado que decide tomar partido por el rival? Como ustedes ya saben, yo siempre tengo un punto de vista especial ante cierto tipo de circunstancias y yo como un apostador, yo como una persona que trata de a ustedes darles un análisis general, global, periodístico, apostador de un deporte como el tenis, tengo que estar absolutamente a favor. Y además siempre lo he estado, siempre les he dicho que no entiendo los jugadores que se quejan porque el rival hace un saque por abajo. ¿En qué parte del reglamento dice que los jugadores no pueden sacar por abajo? Como también he dicho, ¿qué payasos son en el tenis? ¿Por qué para todo tienen que pedir disculpas? ¿Por qué cada toque de la faja tienes que pedir disculpas? Pues la faja es parte del juego. Si la pelota toca en la faja, listo ya. Sí, a veces te diré disculpas, pero siempre no. Es hora de empezarnos a quitar la piel delgada, damas y caballeros. Las apuestas llegaron para siempre en el deporte profesional. Nadie va a poder eliminar este vínculo. Yo
Creo en el deporte y por eso también he dicho que los jugadores deben de pensar que hay apuestas de por medio en sus partidos a la hora de retirarse o no de un juego, de seguir jugando o no. Perdón, pero el deporte profesional desde hace muchos años está invadido por el mundo de las apuestas en todos los ámbitos. Y les guste o no a todos los jugadores, gracias a las apuestas hay más dinero para ellos. Es así. Corrupción, historias negras, trampa, siempre va a existir en la historia de la humanidad. Vean ustedes nada más en qué mundo vivimos. Analicemos la historia y basta darte cuenta que el ser humano siempre va a tratar de sacar una ventaja, aunque transgreda la ley. Depende de cada persona los límites que tengas, hasta dónde puedes llegar. Y en eso vamos a estar siempre expuestos a que alguien trate de hacerlo. Pero bueno, también hay que reconocer que las apuestas tienen un lado súper positivo, súper divertido, que también son una adicción, sí, que también provocan problemas graves, sí. Esa es otra historia y cada quien tendrá que afrontar su realidad como merece. Pero no podemos decir, no, satanizar a las apuestas, al deporte, bla, bla, bla. Ya, hombre. Demos el siguiente paso y evolucionar. Mientras tanto, Carlos Alcaraz, tenía yo que tocar ese tema. Me encantó esta versión de Carlos Alcaraz. Me encantó verlo ganar el primer set con holgura. Me encantó ver cómo Quinn demostró que es un gran tenista. Ese partido en 2 rondas ante De Minaur se me antoja muchísimo. Yo quería a De Minaur como rival para la final en Montecarlo, lo prefería, pero bueno, fue Musetti y al final fue un partidazo, ¿no? Pero tengo mucho antojo de ver a De Minaur como está jugando en tierra batida ante Carlos Alcaraz, ¿no? Y este Carlos que sigue trabajando, ¿no? Sigue en ese proceso, en ese camino tortuoso, pecaminoso, ¿no? Parecía que ya estaba el segundo set encaminado y no, Quinn se recupera el quiebre, se mete al partido, lo lleva hasta el tie break. Carlos tuvo que salvar set points, estuvo a nada de írsele el set y con gran determinación logró aguantar el vendaval del estadounidense y saca el partido adelante, ¿no? Eso, insisto, damas y caballeros, es importantísimo para un Carlos Alcaraz que se encuentra en pleno proceso de resurrección, ¿no? De reseteo total. Y lo decía el propio Carlos al final del partido, ¿no? Lo importante que es para él, es muy complicado este proceso de tierra batida donde son muchos torneos consecutivos. Era muy importante que ahorrara energías, ¿no? Un tercer set para Alcaraz hubiera sido un derroche de energía que en estos momentos, cuando viene de disputar una final muy intensa, hace 3 días, el viaje, llega, cambia de condiciones, porque las condiciones de Barcelona no se parecen en nada a las condiciones de Mónaco, dicho por el propio Carlos. Y entonces para él era clave evitar un partido de 3 sets ante Quinn, ¿no? Y lo hace, por eso digo en la portadita que es contundente el triunfo. Y vamos a ver, ¿no? Ante De Jere yo creo que la gran labor de Alcaraz va a ser la misma, ¿no? Lograr controlar, lograr llevar el dominio del partido, tratar de cerrarlo en sets corridos y seguir esa ruta para que a ver si de pronto puede lograr lo que hace mucho no se da, ¿no? Que alguien logre ser campeón de Montecarlo y del Conde de Godó. Y veremos en 7 días que arranca el próximo Masters 1000 en Madrid, ¿no? Así es que, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? Está súper interesante, ¿no? Davidovich ya empezó su partido, ya trae quiebre ante el señor Wawrinka. Ruud eliminó al final
al señor Galán. En fin, se está poniendo súper, súper interesante, ¿no lo creen? Esta parte del año es deliciosa. Atasque de torneos, atasque de buenos partidos. Y pues muchísimo que seguir compartiendo. Yo te recuerdo, ayúdanos, pícale al like para que a este video le vaya bien y nuestra comunidad que no para de crecer, no sabes cómo te lo agradezco, siga y siga creciendo. Recuerda, cualquier interacción, si nos puedes donar, increíble, no tienes idea cómo te lo vamos a agradecer, porque mira que lo necesitamos. Pero también cualquier vista, cualquier comentario, cualquier like, tú no tienes idea cómo te lo agradezco. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.